La mesa del final. La primera vez que gané, no pasó nada, o eso creí. Fue 3 días después cuando me enteré de que mi hermano había perdido el trabajo esa misma noche. A la misma hora exacta en que yo puse las cartas sobre la mesa y el croupier empujó hacia mí una pila de fichas que no eran dinero, pero que en ese momento se sentían como algo mucho más valioso. No lo conecté. Nadie lo habría conectado. Yo era, al fin y al cabo, un hombre razonable. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que fui durante casi 12 años. Un jugador. No el tipo de jugador que pierde el sueldo en una máquina tragamonedas con los ojos vidriosos a las 3 de la mañana. El otro tipo, el que estudia, el que calcula, el que sabe exactamente cuándo la probabilidad se inclina a su favor y tiene la frialdad suficiente para no moverse hasta ese momento. Había ganado torneos en 3 países, había sentado a personas ricas frente a mí y las había visto perder su compostura carta por carta, decisión por decisión, hasta que lo único que quedaba era el silencio y el sonido de sus fichas deslizándose hacia mi lado de la mesa. Era bueno. Y lo peor de ser bueno en algo es que terminas creyendo que ese talento te protege. La invitación llegó un martes. No por correo electrónico, no por mensaje de texto. Era un sobre físico, de papel grueso, color marfil, con mi nombre escrito a mano, con una caligrafía tan precisa que parecía impresa, pero no lo era. Adentro, una tarjeta del mismo material, sin logos, sin firmas, solo 3 líneas. Ha sido observado. Su presencia es requerida el viernes, a las 23:00. La dirección la recordará cuando la vea, y debajo, una dirección en una zona de la ciudad que yo conocía bien, el distrito financiero antiguo, donde los edificios tenían más de 100 años, y las ventanas siempre parecían reflejar una luz que no correspondía a la hora del día. La parte extraña no era el sobre. La parte extraña era que cuando leí esa dirección, en efecto, la recordé, como si la hubiera sabido siempre y simplemente la hubiera olvidado hasta ese momento. Debí haberlo tirado. Cualquier persona razonable lo habría tirado. Pero yo no era una persona razonable cuando se trataba de juego. Era una persona hambrienta disfrazada de persona razonable. Y el hambre siempre encuentra sus propias justificaciones. El viernes llegué 10 minutos antes de la medianoche. El edificio era exactamente lo que esperaba, y nada de lo que esperaba al mismo tiempo. Desde fuera, parecía una de esas propiedades que alguien compró por su valor histórico y nunca terminó de restaurar. La fachada era de piedra oscura, con molduras en los bordes de las ventanas, que representaban figuras que, si las mirabas de frente, parecían geométricas, pero si las veías de reojo, adoptaban formas que el cerebro se negaba a procesar completamente. Había luz adentro, pero apenas. El tipo de luz que ilumina lo suficiente para que veas que hay algo, pero no lo suficiente para ver qué. Un hombre me abrió la puerta antes de que yo tocara. No dijo nada. Solo hizo un gesto lento con la mano, hacia adentro, como si llevara toda la noche esperando ese movimiento específico. El interior olía a madera vieja y a algo que no supe identificar en ese momento. Algo que estaba en el límite entre el perfume caro y el humo de algo que se había quemado hace mucho tiempo. El piso era de mármol oscuro, con venas blancas que formaban patrones casi simétricos. Casi. Había algo en esa simetría imperfecta que resultaba más perturbador que si hubiera sido caótico por completo. Me llevaron a una habitación en el 2.º piso. La mesa era circular, grande, con tapete verde tan oscuro que casi parecía negro bajo la única lámpara que colgaba del centro del techo, a baja altura, como si alguien hubiera querido que la luz cayera exactamente ahí y en ningún otro lugar. Había 5 personas sentadas ya, 3 hombres y 2 mujeres. Ninguno me miró cuando entré.
No fue el tipo de indiferencia que uno adopta deliberadamente para parecer frío. Fue otra cosa. Fue la indiferencia de quien está pensando en algo tan distante que el mundo inmediato simplemente no registra. Ocupé el único asiento vacío. El croupier estaba de pie detrás de la mesa, en el lado opuesto al mío. Era un hombre de mediana edad, de traje oscuro, con las manos juntas frente a él. Tenía el tipo de cara que uno olvida mientras la está mirando. No porque fuera ordinaria, sino porque cada vez que intentabas retener un detalle específico, ese detalle parecía moverse, cambiar levemente, como si su rostro se negara a quedarse fijo en tu memoria. Nadie explicó las reglas, nadie tuvo que hacerlo. Las cartas aparecieron en las manos del croupier como si siempre hubieran estado ahí, y el juego comenzó. Era póker, o algo que se le parecía tanto que las diferencias pasaron desapercibidas durante las primeras manos. Jugué con la mitad de mi atención. La otra mitad la usé en observar. Los otros jugadores movían las fichas con precisión mecánica. No había dudas visibles. No había el lenguaje corporal sutil que uno aprende a leer después de años de partidas. La tensión en la mandíbula, el ritmo de la respiración, el ángulo en que los ojos tocan las cartas. Nada de eso. Era como jugar contra personas que habían aprendido los gestos del juego sin aprender la experiencia del juego. Como actores que memorizaron perfectamente los movimientos de alguien que toca el piano, pero nunca han escuchado música. Gané las primeras 2 manos sin esfuerzo real. Las fichas que el croupier deslizó hacia mí eran de un material que no reconocí. No plástico, no cerámica, no el peso estándar que uno aprende a conocer. Eran más densas, más frías, y cuando las tocabas había una fracción de segundo, casi imperceptible, en que se sentían como si estuvieran respondiendo al contacto. No dije nada, los jugadores tampoco. Entre mano y mano, el silencio de esa habitación no era el silencio de personas que están en tensión. Era el silencio de un lugar que siempre ha sido silencioso. El tipo de silencio que existe antes de que los seres humanos lleguen a llenarlo de ruido y que permanece ahí, debajo de todo, esperando. Fue en la 5ª mano cuando noté el teléfono. Uno de los jugadores, el hombre que estaba a mi izquierda, tenía el suyo sobre la mesa, boca abajo. Todos los habíamos puesto así al inicio, por costumbre o por instrucción tácita, no recordaba. Pero en algún momento el de él había quedado con la pantalla hacia arriba, y vi, en el reflejo del cristal, que tenía una notificación, una llamada perdida, varios mensajes. No era raro. Lo raro fue que él no lo vio. O lo vio y no le importó de una manera que iba más allá de la concentración. Gané esa mano también. Cuando salí del edificio esa noche, eran las 3:20 de la mañana. Tenía en el bolsillo un número escrito en papel, que el hombre de la puerta me había dado sin que yo lo pidiera, que me indicaba cuándo sería la próxima sesión. Caminé 6 cuadras hasta mi coche sin encender el teléfono. Cuando lo encendí, tenía 11 mensajes, 8 de mi hermano, 3 de un número que no reconocí. Mi hermano me escribía para contarme que su socio, un hombre que conocí 2 o 3 veces y que me había parecido perfectamente saludable, había sufrido un colapso esa noche, hospitalizado, condición estable, pero los médicos no entendían qué había desencadenado el episodio, que había ocurrido, según los registros del hospital, justo antes de la medianoche. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono. Y la semana siguiente, volví. No lo hice por el dinero. Las fichas nunca se convirtieron en dinero de una manera que yo pudiera explicar con claridad. Pero cuando estaba en esa mesa, había algo que se acumulaba. Una sensación, como si cada victoria añadiera algo a un registro invisible que yo no podía ver, pero podía sentir. De la misma forma en que puedes sentir el peso de algo en una habitación a oscuras, sin necesidad de tocarlo. La segunda sesión fue idéntica en su superficie.
Misma habitación, misma luz, mismos jugadores. O eso parecía. Pero cuando los miré con más cuidado, comencé a notar variaciones pequeñas. La mujer que estaba frente a mí tenía ojeras que no había tenido la semana anterior. No el tipo de ojeras que vienen del cansancio, sino del tipo que vienen del tiempo. Como si esa semana hubiera envejecido en ella de una manera que no era proporcional a los días transcurridos. Uno de los hombres tenía la mano derecha levemente temblando. El otro miraba las cartas con una expresión que yo conocía. La había visto antes, en partidas muy largas, en personas que ya habían perdido más de lo que podían permitirse perder, y aún así seguían sentadas, porque irse significaba confirmar la pérdida. Era la expresión de alguien que ya no juega para ganar, sino para retrasar el momento de levantarse. Gané 4 de las 6 manos. Esa noche, de regreso a casa, vi en las noticias que una empresa mediana de la ciudad había declarado quiebra de manera abrupta. El reportero decía que los empleados no habían recibido ninguna señal de advertencia, que todo había colapsado en cuestión de horas, sin explicación clara. No conocía a nadie en esa empresa, pero mientras miraba la pantalla, tuve la certeza, irracional y absoluta, de que esa quiebra tenía algo que ver con las manos que había ganado. No una conexión que pudiera demostrar, no una conexión que tuviera sentido en términos de causa y efecto, sino el tipo de certeza que habita en una parte del cerebro que existe antes del lenguaje, antes de la lógica, la parte que simplemente sabe. En la tercera sesión intenté perder deliberadamente. Es más difícil de lo que suena cuando llevas una vida entera entrenando al cerebro para no hacerlo. Pero lo intenté. Jugué mal. Cometí errores que un principiante no habría cometido. Aposté cuando debía retirarme. Me retiré cuando debía quedarme. Perdí la primera mano. Y mientras el croupier recogía las fichas de mi lado de la mesa, con ese movimiento suyo de precisión absoluta, sentí algo en el pecho. No dolor, algo anterior al dolor, como un cable tensándose en algún lugar que no podía señalar con el dedo. Después de esa sesión, dormí 12 horas seguidas por primera vez en años. Al día siguiente, un amigo cercano me llamó para decirme que su padre había muerto esa noche, inesperadamente. El médico no tenía una explicación satisfactoria. El corazón, dijeron. A veces, el corazón simplemente decide que ya es suficiente. Me quedé con el teléfono en la mano por un tiempo largo. Empecé a hacer el cálculo que no había querido hacer. Cada victoria mía correspondía a una pérdida en alguien. No siempre alguien cercano. A veces era algo pequeño, casi imperceptible. Un negocio que no prosperaba. Una relación que se terminaba. Una salud que se deterioraba de golpe. A veces era algo más grande. Y cuando yo perdía, el daño parecía tocarme a mí. Agotamiento, vacío, esa sensación de cable tensándose. Eso era lo que se apostaba. No dinero, no objetos, fragmentos de algo, de suerte, de salud, de tiempo, de estabilidad. El tipo de cosas que los seres humanos poseen sin saber exactamente cuánto tienen de ellas, y que solo descubren que han perdido cuando ya no están. La cuarta sesión fue diferente. Cuando llegué, el hombre de la puerta no estaba. La puerta estaba entreabierta. Subí solo. En la mesa había 4 personas en lugar de 5. Uno de los jugadores no estaba. Su silla permanecía ahí, pero vacía, y nadie en la habitación parecía considerar esa ausencia como algo que requiriera explicación. Le pregunté al croupier dónde estaba el otro jugador. Fue la primera vez que el croupier me miró directamente a los ojos. No dijo nada por un momento, y luego, con una voz que tenía el tono exacto de alguien leyendo algo de una página, dijo: «Ya no juega». No pregunté más. Las cartas llegaron a mis manos. Las miré. Eran una mano excelente.
la mejor que había recibido en todas las sesiones. Una mano con la que un jugador experimentado sabría exactamente qué hacer. Mis manos no se movieron. El croupier esperó. Los otros jugadores esperaron. Y en ese silencio entendí finalmente la geometría completa de lo que estaba ocurriendo. No porque alguien me lo explicara, sino porque hay verdades que el cerebro evita durante el tiempo que puede, y cuando ya no puede más, simplemente las suelta, y de repente están ahí, completas, sin que hayas hecho nada para construirlas. No éramos jugadores, éramos las cartas. El juego no ocurría en esa mesa. Esa mesa era solo el lugar donde los resultados se registraban. El juego real ocurría en otro nivel, en alguna dimensión de causa y efecto que los seres humanos atraviesan sin saber que están siendo jugados, creyendo que sus decisiones son suyas, que su suerte es suya, que sus pérdidas y sus victorias pertenecen al territorio invisible pero justo del azar. Los que estaban sentados frente a mí no eran personas que habían sido invitadas como yo. Eran personas que, en algún punto, habían pasado por lo mismo que yo estaba pasando en ese momento, y que habían tomado una decisión, la misma decisión que yo estaba a punto de tomar. Puse las cartas sobre la mesa, boca arriba. No era rendirse, era algo distinto. Era la única forma que encontré de salir que no fuera ganar ni perder de la manera que el juego esperaba. El croupier me miró, y por primera vez vi algo en su cara que no era la neutralidad mecánica de las sesiones anteriores. No era emoción, exactamente. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que alguien muestra cuando ocurre algo que no ocurre casi nunca, pero que no es imposible. Algo para lo que existe un protocolo, aunque ese protocolo no haya sido necesario en mucho tiempo. Se inclinó levemente hacia adelante. Si abandona, dijo, con la misma voz plana de siempre, lo que ha acumulado no desaparece. Entonces, ¿qué pasa con ello?, pregunté. Se redistribuye. ¿Entre ellos?, no respondió, pero la respuesta era evidente. Lo que yo había ganado durante esas sesiones, todo ese peso invisible de suerte ajena, de salud robada, de tiempo que no me pertenecía, volvería a circular. Pasaría por la mesa una vez más. Sería repartido de nuevo entre los que se quedaran. Me levanté. Nadie en la mesa me miró al hacerlo. Caminé hacia la puerta. El piso de mármol sonaba diferente bajo mis pasos ahora. O quizás siempre había sonado así, y yo había estado demasiado concentrado en las cartas para notarlo. En el umbral me detuve. No sé por qué. Tal vez porque hay una parte del ser humano que necesita mirar atrás una última vez, aunque sepa que no debería. Los 5 que permanecían en la mesa, el croupier y los 4 jugadores, estaban completamente inmóviles, las cartas en el tapete, las fichas en sus posiciones, todo exactamente como lo había dejado, y entonces lo vi. En el asiento que yo había ocupado todavía estaba mi sombra, proyectada en el tapete oscuro por la lámpara central, perfectamente definida, con la forma exacta de mi silueta, con las manos extendidas hacia las cartas, como si todavía estuviera jugando. Pero yo ya estaba en la puerta, y la sombra no se movió cuando yo me moví. Salí al frío de la madrugada y caminé, no hacia mi coche, solo caminé, durante un tiempo que no fui capaz de medir. Durante semanas después, seguí esperando consecuencias. Seguí revisando las noticias con un tipo de atención que no era sana. Seguí calculando si algo malo que le ocurría a alguien cercano tenía alguna relación con esa última noche. A veces sí la tenía, a veces no. Fue eso lo que terminó de destruirme, la imposibilidad de saber con certeza. La ambigüedad permanente entre lo que era consecuencia y lo que era simplemente la vida, siendo lo que siempre ha sido. Un sistema de pérdidas distribuidas sin orden visible, sin lógica consoladora.
sin nadie sentado en una mesa llevando el registro. A menos que sí hubiera alguien, a menos que siempre lo hubiera habido. A veces pienso en el jugador que faltó esa última noche, la silla vacía. Ya no juega, dijo el croupier. ¿Qué significa eso? ¿Salió como yo? ¿O simplemente agotó lo que tenía? No lo sé. Lo que sí sé es esto. Hay partidas a las que uno llega creyendo que fue elegido por sus habilidades, por su talento, por algo especial que los demás no tienen. Y esa creencia es exactamente el mecanismo que hace que el juego funcione. Porque el jugador que cree que controla la mesa nunca mira debajo de ella. Y debajo de cada mesa, si sabes dónde buscar, siempre hay alguien llevando el registro. Siempre. Desde antes de que llegaras, hasta después de que te vayas. Mi sombra todavía está ahí, supongo, en ese tapete verde oscuro, con las manos extendidas hacia unas cartas que ya nadie va a jugar, o que alguien ya está jugando. No lo sé, esa es la parte más difícil, no saber.